El escritor al libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 18 habla acerca de tener buena conciencia. Él escribe y dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Una conciencia que da testimonio por el Espíritu a nuestro espíritu. Cuán agradable, cuán fructífero es la evidencia, la sentencia, el juicio de nuestra conciencia. Por haberse multiplicado la maldad, dice la Escritura, que muchos tendrán su conciencia entenebrecida, cauterizada. El escritor a los Hebreos está hablando acerca de la obediencia a los pastores, la sujeción a los pastores, porque ellos velan por nuestras almas. También declara: ellos tienen que dar cuenta, dice la Escritura. Cuando nos sometemos a nuestros pastores y obedecemos a nuestros pastores, van a cumplir su ministerio con alegría y no quejándose. Y esto es provechoso para la obra de Dios. El escritor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. No se convierte provechoso cuando el pastorado es quejándose, sin el gozo de Dios, cuando no hay sujeción, cuando no hay sometimiento. Sometimiento a un pastor conforme al corazón de Dios. Sometimiento a un pastor, como dice Primera de Pedro capítulo 5, pastores que apacentan la grey de Dios, que cuidan de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esos hombres que su conciencia le da testimonio que son pastores legítimos, puestos, establecidos y plantados por Dios, donde crecen en estatura conforme al que los llamó, y esa estatura se revela en sus acciones, en sus reacciones, en su dedicación, en el cuidado de las almas. Muy diferente a los pastores que habla la Escritura y declara sobre ellos: dejaste huir mis ovejas, no fuiste por la descarriada, no vendaste a las heridas, la dejaste perniquebrada. Lo único que hiciste fue tener ganancia deshonesta con su lana. Pero sin embargo, el escritor está hablando acerca de esos pastores que andan conforme al corazón de Dios. Gente honesta, con integridad, gente sana. Esa gente merece sujeción. Esa gente, por su entrega, por su dedicación, por su modestia, por su humildad, por su sacrificio y entrega a un pastorado con un corazón limpio y agradable a Dios, esa gente merece respeto, sujeción y obediencia. Porque la oveja conoce a su pastor. El rey David, para mí, independientemente de todas sus responsabilidades como jefe de Estado, y tenía que atender tantas cosas en el reinado, para mí, a mi juicio,
entre los hombres es la excelencia en el ministerio de pastor. Y hay profundo aval bíblico que respalda esto. En primer lugar, David logró pastorear y hacer que esos hombres que llegaron a la cueva de Adulán, más de 400 hombres, amargados de espíritu, endeudados y afligidos, le obedecieran siempre y se sujetaran siempre. ¿Cómo logró esto? ¿Por qué logró esto? Lo voy a confirmar en un detalle pequeño, pero es una llave de sabiduría para el pastorado. El momento de mayor crisis de David con esos hombres que pastoreaba fue cuando regresó a la aldea de Siclab y los amalecitas se habían llevado a su familia y habían quemado la aldea. Dice la escritura que esos mismos hombres estaban comentando entre ellos apedrear a David. ¿Cómo reaccionó el pastor? Dice que fue donde estaba Abiatar y le pidió el efod y clamó a Jehová. Y Dios le dio la respuesta. Este detalle es muy importante, porque si David hubiese sido un manipulador de la palabra, un manipulador de autoridad, ¿sabe qué le dice? Conforme a las escrituras ustedes están en rebelión, conforme a la escritura ustedes son desobedientes, ustedes son unos malagradecidos. Acuérdense cuando ustedes llegaron a mí que no eran nada, estaban amargados, estaban endeudados, estaban afligidos. ¿Cuánta gente no manipula la doctrina y hace que la gente crea que hay que sujetarse, pero bajo ese tipo de presión? Pero David era un pastor conforme al corazón de Dios. David no le sacó en cara lo que él había hecho por ellos, ni cómo lo había conducido a ellos al temor de Jehová. Porque David era un pastor conforme al corazón de Dios. David entendía a su gente, David entendía la crisis de su gente, David entendía lo que ellos estaban pasando. David se puso los zapatos de ellos. Y en vez de sacarle en cara y en vez de manipular las escrituras para que se sujetaran, David tomó el efod y clamó a Jehová. Y esa misma gente que quería apedrear a David, aplaudieron a David, honraron a David. Un pastor que sabe reaccionar en una crisis como esa. La sabiduría de un pastor, la cima de la sabiduría de un pastor está en su capacidad de saber reaccionar en los momentos de crisis. Y en ese momento de crisis no manipular la escritura ni sacar de contexto la verdad circunstancial y aplicarlo desde un punto de vista para intentar presionar, causar miedo y decir porque estás en desobediencia, porque estás en rebelión, porque estás en pecado, no, sino como David, que por la manera del Espíritu y por la manera de la palabra y por la manera del temor de Dios se acercó a Dios y trajo solución al medio. Por eso esa gente obedecía a David voluntariamente. Cuando haces una retrospectiva, un análisis profundo de la vida de David y el trato como pastor de toda esa gente que andaba con él y venía con él, vas a encontrar que nunca David los presionó, nunca David los humilló, nunca David manipuló las escrituras para que le siguieran, nunca David los deshonró en ningún momento, al contrario, honraba a sus hombres. Por eso esa gente que tenía un carácter fuerte siempre se sometieron a su pastor, siempre eran obedientes a su pastor, aún
aún su sobrino, Joab, que era fuerte de carácter, hizo muchas cosas a David. David supo manejar con sabiduría a Joab, su sobrino, el general del ejército, que era el único que se le paraba cara a cara y le respondía, pero también lo respetaba y amaba a David. Los pastores también se van a encontrar ese tipo de gente, que se te van a parar cara a cara y te van a decir las cosas y no te tienen miedo. Y no les importa que le diga y no le interesa que le diga, no, mira, sométete, porque te van a decir, quiero que seas conmigo como David era con Joab, porque sabes que también te respeto, porque sabes que también me someto. Y es tan profundo esta reflexión. Dios nos ayude a entender que la genuina obediencia y sujeción a un pastor viene cuando el pastor es conforme al corazón de Dios.